Bueno, en primer lugar, agradecer por su intermedio, Presidenta, a la Comisión por habernos invitado a exponer sobre este proyecto de ley. Quiero, en primer lugar, hacer ciertas consideraciones previas y después voy a tratar de ser lo más sucinto posible e ir directo a los argumentos que nosotros consideramos fundan el proyecto de ley. Yo, en primer lugar, sin ánimo de polemizar y después, si quieren, podemos conversar, fui abogado requirente en el requerimiento del Tribunal Constitucional que se expuso recién, y la verdad es que la opinión o la visión que nosotros tenemos respecto de lo que decidió el Tribunal Constitucional es totalmente distinta. Y la presentación del proyecto de ley por parte del Gobierno no atiende en ningún caso a dicha decisión. De todas maneras, bueno, voy a seguir adelante. En primer lugar, una cosa que se mencionaba también recién y de la cual nosotros estamos de acuerdo es que aquí hay una realidad carcelaria que tiene una deuda seria en cuanto a derechos humanos. El tercer informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la semana pasada habla de una serie de falencias desde el punto de vista de los servicios básicos, del hacinamiento, que a nosotros nos parece que es un tema que requiere de urgencia. Por otra parte, no existe un estatuto propiamente tal relativo al cumplimiento de personas en las condiciones de vulnerabilidad que describe el proyecto en la ley. Lo que ha existido o cómo se ha llevado a cabo esto es o por medio de libertades condicionales que no tienen el fin que se describe en el proyecto o por medio de normas administrativas, donde, por ejemplo, han habido indultos o normas de gendarmería, incluso que se han tenido que hacer cargo de las necesidades de salud de determinados reos o necesidades de acuerdo a su edad. Pero no hay un estatuto legal propiamente tal, que es lo que propone el proyecto, y nosotros por eso mismo consideramos que la iniciativa favorable constituye desde ese punto de vista un avance. Desde el punto de vista político también quiero hacer una mención, es que el proyecto de ley recoge una serie de mociones parlamentarias presentadas de manera transversal a través de los años. Y eso a mí me parece que no es inocuo y no es irrelevante, porque efectivamente aquí hay un elemento político que es indiscutible. Sin duda que va a formar parte de la discusión, pero a pesar de ello yo también me quiero referir y anuncio que mi argumentación va a ser única y exclusivamente desde el punto de vista jurídico, o al menos así lo voy a intentar. Y por lo mismo es que me quiero referir a la justificación del proyecto de ley. Y para eso trato de hacer dos ramas. Por una parte, cómo se justifica el proyecto de ley desde el punto de vista del trato digno y las razones humanitarias que se explicitan. Y por otra parte también desde... Yo no soy abogado penalista ni mucho menos, pero voy a tratar de hacer una mención respecto de las razones o las teorías respecto de de la justificación de la pena. Respecto del trato humanitario, digno y humanitario, aquí yo quiero hacer en primer lugar una aclaración. Es importante que enfoquemos bien el debate y de qué estamos hablando y qué es lo que propone concretamente el proyecto de ley. El proyecto de ley lo que propone es la sustitución de una medida privativa de libertad dentro de un centro de cumplimiento penitenciario por otra medida también privativa de libertad en el domicilio del reo. Y eso es importante aclararlo porque aquí no estamos hablando ni de extinción de la pena, ni de indulto, ni de libertad condicional. Aquí estamos hablando de la sustitución de una pena privativa de libertad por otra también pena privativa de libertad, si se quiere, más atenuada, que se justifica en virtud precisamente de este trato digno y humanitario, de la defensa también de los derechos humanos y por otra parte también de lo que explicaba antes respecto de las teorías que justifican la aplicación de la pena. Por otra parte también me gustaría referirme
ya que hablamos de qué es lo que propone el proyecto, ¿a quiénes se les propone? Y aquí hay tres hipótesis que vienen en el artículo primero del proyecto de ley, que es necesario también determinarlo bien. En primer lugar, las personas diagnosticadas con una enfermedad en una fase terminal. Yo cuando leí la causal, pensé que el proyecto de ley podía tener problemas desde el punto de vista de la interpretación que podía tener el juez, pero después me di cuenta de que se establece bastante bien los requisitos que tiene el Servicio Médico Legal para determinar la enfermedad, para determinar la fase en la que se encuentra, y esa discusión o esa advertencia que había tenido venía dada porque en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud, se está discutiendo el proyecto de muerte digna, y precisamente este ha sido uno de los problemas del debate, que se entiende por enfermedad terminal, que se entiende fase terminal, pero viene bastante solucionado en el proyecto de ley. Lo mismo respecto de la segunda causal, respecto del menoscabo físico grave e irreparable. Yo con esa sola definición también me imaginaba que iban a haber problemas, pero la verdad es que la frase final, en donde se establece que genere dependencia, es bastante clara y es un elemento de interpretación al juez con el cual después puede discernir bastante bien. En el caso de los mayores de 75 años, yo quiero hacer una salvedad, porque el proyecto de ley establece un requisito adicional que es respecto del cumplimiento, de parte del cumplimiento que tiene que tener el reo privado de libertad en el centro de cumplimiento penitenciario. Y que no se exige para las otras causales. Yo lo único que quiero mencionar cuando hablo de las condiciones y las hipótesis en las cuales se plantea el proyecto es que estamos hablando de condiciones objetivas que por el mismo Estatuto de Protección de Derechos Humanos que se ha autoimpuesto el Estado requieren de una protección y de un respeto especial. Estamos hablando de personas o postradas o personas mayores de edad, con una avanzada o en una enfermedad terminal, en donde el Estado, de acuerdo a los tratados y a las normas que se ha autoimpuesto, requiere de medidas específicas para la protección de dichas personas. El artículo 5, inciso segundo de la Constitución respecto a esto es claro. También el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no estamos hablando, a lo que me refiero, no estamos hablando de condiciones subjetivas que en el fondo permitan al juez una gran aplicación de esta norma, sino que estamos hablando de condiciones particularmente graves en donde el respeto y la dignidad de los derechos humanos exigen esta protección que propone el proyecto de ley. Quiero hacer mención a ciertas normas en el derecho comparado que también incluyen estas penas estas sustituciones y que lo que me di cuenta o la conclusión a la que llegué, analizando todos estos ejemplos, es que el derecho comparado en este sentido es bastante más laxo, o por lo menos los ejemplos que voy a nombrar. Y en contraposición a lo que se propone en el proyecto de ley, en donde las causales son bastante exigentes, en donde la sustitución de la pena es otra privativa de libertad, en el derecho comparado eso no pasa así. Por ejemplo, solamente los voy a mencionar. En España es para mayores de 70 años y en donde lo que se propone es la libertad condicional. Y se hace, quiero hacer el punto, no es que lo quiera proponer acá para el caso chileno, pero en el ejemplo de España se hace expresa exclusión del tiempo de pena que ha cumplido el reo. O sea, él cumplió 70 años, puede optar a la libertad condicional. No es lo que propongo y ni siquiera es lo que quiero, solamente estoy mencionando. En el ejemplo de Gran Bretaña también se faculta al ministro del Interior a que por razones humanitarias se le conceda la libertad. Todos estos casos ofrecen la libertad, que es distinto del caso chileno. En Francia también, la edad del reo es un factor para que el presidente conceda la libertad por gracia. Y en Estados Unidos también hay normas relativas al tema en donde es la salud y la edad un factor a determinar para los programas que el reo pueda llevar a cabo para efectos de cumplir su condena. Eso en cuanto a lo que yo decía, que era la justificación desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos. Pero yo también explicaba al principio de que el proyecto de ley se justifica en otro aspecto, que haciendo la salvedad, que la advertencia de que no soy penalista voy a intentar hacer, y que es las teorías respecto de las teorías que justifican la aplicación de la pena. La doctrina al respecto ha identificado fundamentalmente tres teorías. En primer lugar, las teorías absolutas o retributivas,
que constituyen el origen de las teorías que justifican la pena, y en donde la pena se entiende por el hecho de haber cometido un delito. ¿Por qué te aplico un castigo? Porque cometiste un delito. Aquí no se hace mención ni al fin de la pena, ni a la reinserción, ni nada. Aquí se dice que es redistributivo porque efectivamente la razón por la cual el Estado es apto para condenar a la persona es porque se ha cometido un delito. Luego están las teorías relativas o utilitaristas que justifican la pena en razón de un fin futuro, que es o evitar que se vuelvan a cometer delitos, o proteger a la sociedad, o la reinserción social. Y finalmente también las teorías mixtas que toman elementos de los dos, o sea, justifican la pena en razón de ambos fines, del fin que era anterior, que sería el de haber cometido el delito, y el fin posterior, que es evitar que se vuelva a cometer un delito, proteger a la sociedad o reinsertar a la persona en la sociedad nuevamente. ¿Por qué hago esta descripción? Porque, de acuerdo a lo que yo entiendo, si nosotros entendemos la pena única y exclusivamente desde el punto de vista redistributivo o absolutista, entonces, claro, no tiene cabida este proyecto de ley o esta iniciativa. Pero si nosotros lo entendemos desde un punto de vista también utilitarista o relativo, que es como lo ha entendido la doctrina, también se justifica. Y la verdad es que las teorías absolutistas o absolutas están bastante superadas en el derecho comparado. Y es más, me atrevo a decir, y aquí me permito dar una opinión, de que ya eso sería lo propio casi de la venganza. Finalmente, Presidenta, quiero hacer un par de propuestas específicas respecto al contenido del proyecto de ley. Me causa un poco de reparo el hecho de que el informe de Gendarmería, aquí se describe en el proyecto de ley 3 informes, uno de Gendarmería y 2 del Servicio Médico Legal. El informe de Gendarmería es con el fin de determinar que el reo es apto desde el punto de vista de la reinserción social. Y lo que me produce un poco de reparo es que se exige explícitamente que venga con una opinión favorable de Gendarmería. ¿Por qué me causa reparo? Es raro esto, pero me causa reparo porque en el fondo si nosotros decimos que la opinión de Gendarmería tiene que ser favorable, en el fondo lo que estamos haciendo simplemente es radicar la función que corresponde al juez por ser el tercero imparcial y por la medida o por la decisión que se está tomando la estamos radicando en Gendarmería. ¿Por qué? Porque simplemente al final Gendarmería bastaría que no tenga opinión favorable para que al final el juez no pueda decidir sobre nada y finalmente casi que incluso no tenga que constatar simplemente. Por lo mismo, es que lo que estoy diciendo no es que no tenga que tener opinión Gendarmería, si la puede tener, pero que finalmente sea el juez que, de acuerdo a los antecedentes que le dio Gendarmería al Servicio Médico Legal, tome la decisión. Esto se discutió mucho a propósito de la libertad condicional, pero no del proyecto que se dio el año pasado, sino de la discusión que se dio el año 2016. Y se establecía también, y se discutía lo mismo, que si Gendarmería iba a tener un informe favorable de reinserción, entonces al final lo que hacíamos era radicar la función en el órgano que además es administrativo, no es judicial, respecto de un reo de una decisión que debe ser de los tribunales. Insisto, Gendarmería puede tener opinión e incluso la puede considerar en su informe, pero me parece que no debería ser coercitivo para el tribunal. Por otra parte, una cosa que sí quieren más un detalle, Carabineros de Chile se les da única y exclusivamente la facultad a Carabineros de Chile para que constate el cumplimiento del arresto domiciliario, cuando al final estamos hablando de una medida que tiene por objeto meramente constatar un hecho. Entonces me llama la atención de que no puedan ser otras autoridades que también sean ministros de fe. Yo, claro, hoy día entiendo que el problema está resuelto porque es Carabineros quien hace esto, pero el día de mañana, si se llegaran a aplicar los tribunales de ejecución de pena, de los cuales venimos discutiendo muchísimos años, probablemente también la facultad seguiría siendo de Carabineros cuando también una institución de ese carácter podría tener la facultad si además va a ser ministro de fe. Y finalmente, y donde yo creo que podríamos tener los más reparos también, yo quiero explicar en primer lugar, esto yo lo hago única y exclusivamente desde el punto de vista del derecho. Yo no estoy haciendo aquí consideraciones políticas.
me extraña, o más bien que me extraña, no entiendo la justificación de que en el caso de los mayores de 75 años se les exija parte importante del cumplimiento de la pena. ¿Y por qué me extraña? Más que me extrañe, encuentro que acá el Ejecutivo se contradice un poco, porque está hablando de condiciones de vulnerabilidad de la persona. Y si yo entiendo que el mayor de 75 años está dentro de las condiciones de vulnerabilidad y que por eso lo incorporo una causal, entonces no entiendo de que la razón para que éste deba cumplir con un tiempo que además es bastante considerable de la pena, en razón de que las otras personas no. Lo pongo simplemente como un punto más en el debate. Insisto que le agradezco a la comisión por la invitación y dispuesto a responder todas las preguntas que estimen pertinentes. En primer lugar, yo quiero hacer una salvedad que creo que es importante. Yo no vengo ni en representación del gobierno a defender el proyecto, ni en representación de los detenidos de Punta Peuco, absolutamente. Y mi opinión y la de la Fundación Jaime Guzmán es que hay una condena sin lugar a dudas respecto a la violación de derechos humanos. Yo respeto mucho el trabajo de la agrupación, así como de todas las instituciones que han defendido la condena a la violación durante los derechos humanos. Yo tengo 28 años y soy hijo también de mi época, y también por eso mismo es que hago este análisis desde el punto de vista más jurídico, respetando también la opinión que puedan tener otras personas. Quiero referirme un poco a lo que me pedía el senador. El requerimiento o lo que pasó el año pasado respecto a libertad condicional es diametralmente distinto. Estamos hablando de sujetos distintos. En primer lugar, porque el proyecto de ley de libertad condicional hablaba exclusivamente en razón a la naturaleza de la condena de la persona, que eran crímenes de violación de los derechos humanos, crímenes de guerra y genocidio. El proyecto acá no hace referencia a la naturaleza de la pena, sino que a la condición de la persona. Eso, en primer lugar, una diferencia. La otra es que ¿a qué se optaba? A la libertad condicional, que es un cumplimiento alternativo de la pena en libertad. Aquí lo que propone el proyecto es un cumplimiento alternativo, pero la persona también privada de libertad en el domicilio. Entonces yo creo que ha sido también, es distinto, hay que tener cuidado. Puede ser que en efectos prácticos, claro, una persona como la de Punta Peuco esté en las dos causales, sea una persona condenada por crímenes de violación de los derechos humanos y a su vez sea una persona mayor de edad o que se encuentra en una enfermedad terminal, etcétera. Pero desde el punto de vista de la norma son cosas distintas. ¿Y qué falló el Tribunal Constitucional? Y aquí es lo que yo decía de por qué la lectura que yo hago es distinta. Porque aquí, por lo menos la Cámara de Diputados, que fue los diputados requirientes, que fueron a quienes yo representé, no alegamos los 2/3 de la pena, el requisito de los 2/3. Nosotros solamente alegamos el arrepentimiento, la exigencia del arrepentimiento y la colaboración eficaz. ¿Y qué dijo el tribunal? El tribunal respecto del arrepentimiento dijo que era inconstitucional y lo declaró inconstitucional, y respecto de la colaboración eficaz lo declaró constitucional, pero estableció la exigencia a la autoridad judicial y a la autoridad administrativa para que tenga cuidado en los efectos que tiene exigir este requisito, ya que dijo el Tribunal Constitucional que habían casos específicos en los que de aplicarse podría tener un efecto inconstitucional. Por lo tanto, se le daba ese mandato al final al órgano que decidiera sobre la libertad condicional. Esa fue la lectura que yo hago y por eso quería hacer la salvedad. ¿Qué más de las preguntas? La última observación que hago respecto de las personas de 75 años o más es que al final lo que yo digo es en el fondo una crítica al gobierno, porque no vengo en representación del gobierno, de que en el fondo se contradice en lo que dice, en los fundamentos para proponer el proyecto de ley, para establecer las 3 causales, de que son condiciones especiales de vulnerabilidad, como son el menoscabo físico que cause una dependencia severa, la enfermedad en fase terminal o ser mayor de 75 años, y lo que yo digo es que no entiendo que se contradice porque solamente para un caso, que es el mayor de 75 años, se le exige un requisito adicional, que es un tiempo de cumplimiento privado de libertad en un centro penitenciario. Y eso es lo que yo no entiendo, de que al final nunca se explica por qué en ese caso sí y en otros casos no.
Esa era la observación que hacía. Creo que respondo todo al menos lo que tenía anotado. No sé si tiene alguna otra pregunta.